Muy buenas noches, tardes o día en su programa Psicoanálisis Online, donde nuestros panelistas psicólogos van a hablar del tema del test de la personalidad, su concepto y su historia. Aquí vemos varios panelistas que van a hablar sobre el tema. Está aquí Solange Reyes de la Cruz, Giselle Cisnero Pérez, Dayana Ureña, Iri Félix Ventura y su servidor, Gabriel Ramírez, donde comenzamos con nuestra panelista Solange Reyes de la Cruz, que nos va a abarcar el tema. Buenas noches. Bueno, un test de personalidad es un cuestionario u otro instrumento estandarizado diseñado para revelar aspectos de mecanismos psicológicos de un individuo. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de personalidad, tanto sentimientos como actitudes. Los primeros test fueron desarrollados en los años 1901, los cuales tenían como objetivo facilitar el proceso de selección personal. También fueron utilizados en las Fuerzas Armadas. Los test psicológicos son instrumentos utilizados para medir de forma rápida más de una característica que forman parte de la psique humana, como la personalidad, la atención y la inteligencia. La psicología de los test desarrolló la premisa de los procedimientos teóricos para el registro de las cualidades físicas, las cuales se han mantenido hasta hoy su validez. También se reconoce el conocido psicólogo Cate como el fundador de test de diagnóstico. Aquí es cuanto. Bueno, continuando con mi compañera Giselle, ella me va a hablar a mí que qué es la personalidad y cómo agrupó Catel los rasgos de la personalidad. Saludos. Personalidad es la diferencia individual que distingue una persona de otra como tal. La personalidad es el término que describe y permite dar una explicación teórica del conjunto de peculiaridades que posee un individuo que lo caracteriza y lo diferencia de los otros. Por lo general, el individuo presenta características estables que permite determinar la conducta y comportamiento de él, lo cual también permite predecir la respuesta del individuo ante una determinada circunstancia. Cater agrupó los rasgos de la personalidad en tres grandes categorías, los cuales son rasgos temperamentales. Este tipo de rasgos son innatos y suelen heredarse de una generación a otra. Los rasgos aptitudinales son rasgos relacionados con las habilidades y las destrezas y de acuerdo con Cater también son susceptibles de ser heredables. Y los rasgos dinámicos, esta categoría hace referencia a los factores motivacionales del comportamiento, son dinámicos, fluctuantes y contingentes. Continuando con lo que la compañera decía, como sucedió con las pruebas de inteligencia, la evaluación de la personalidad se desarrolló en parte desde la investigación sobre las diferencias individuales y de grupo. Muchos antecedentes de la evaluación contemporánea de la personalidad pueden encontrarse en la historia de la psicología anormal y la psiquiatría. Aquí le vamos a hablar de tres pseudociencias para entrar, como es la grafología, la fisionomía y la frenología. Comenzamos con lo que es la grafología. La grafología no es nada más y nada menos que una disciplina que tiene por objeto descubrir y conocer el carácter de la personalidad humana a través
del estudio y el análisis de la escritura manuscrita y de la forma de expresión gráfica. Ahora le vamos a hablar de la fisionomía. La fisionomía no es nada más y nada menos que los rasgos faciales de una persona que nos brinda información acerca de los diferentes tipos de personalidad, mientras sus expresiones y gestos revelan el estado emocional del individuo. Se trata de la fisionomía, una disciplina que tienen de estos aspectos como base de análisis. Para finalizar, le vamos a hablar de la frenología. La frenología se conoce como un sistema de conocimiento e ideas estructurado, apoyando en una base biológica aparentemente sólida. Se inició a finales del siglo XVIII para desarrollarse en la primera mitad del siglo XIX y sufrir un declive intenso y rápido. Ahora la vamos a dejar con nuestra compañera Dayana a continuación. Bien, muy buenas noches, queridos colegas y televidentes. Como Alex acaba de mencionar, la pseudociencia, debemos tener en cuenta que no todos los intentos previos al siglo XX por desarrollar una ciencia de la evaluación de la personalidad deben etiquetarse como pseudociencia. Debemos resaltar los esfuerzos de Francis Galton, de Emil Kraepelin y Alfred Binet, que aunque no tuvieron éxito, fueron muy respetadas sus ideas. En 1884, Galton propuso medir las emociones registrando cambios en el latido cardíaco y la tasa del pulso. También él quería evaluar el buen humor, el optimismo y otros rasgos de la personalidad, observando a la gente en situaciones sociales inventadas. Por otro lado, Kraepelin, quien es mejor conocido por su sistema de clasificación de los trastornos mentales, desarrolló la técnica de asociación de palabras en 1892. Durante la década de 1890, Alfred Binet desarrolló métodos para estudiar las características de personalidad de las personas eminentes. A pesar de unos inicios promisores en el siglo XIX, un progreso genuino en la evaluación de la personalidad no llegó sino hasta el siglo XX. A este respecto llaman particularmente la atención las pruebas de asociación de palabras de Carl Jung para detectar y analizar los complejos mentales. Esto fue específicamente en 1905. La hoja de datos personales de Robert Woodward, el primer inventario estandarizado de personalidad que se aplicó de manera masiva en 1919, y la prueba de manchas de tinta de Hermann Rorschach. Este es un test de psicológico proyectivo que consta de 10 manchas de tintas impresas en tarjeta, 5 en blanco y negro y 5 de color, creado alrededor del 1921 por Hermann durante la década de 1940 y 1950. La prueba fue muy utilizada y era sinónimo de psicología clínica. Es cuanto. Regreso con mi compañero Alex. Ahora continuamos con nuestra panelista, la licenciada Iris. Licenciada, explíqueme cuáles son los test y sus funciones, por favor. Buenas noches, para mí más que un placer compartir con este panel tan hermoso y compartir con este público tan hermoso que está escuchando esta entrevista. La función básica de los test psicológicos consisten en medir diferencia a los individuos o entre las reacciones del mismo individuo en distintas ocasiones. Entre estas funciones estaré hablándole de la función que ocupa test de actitudes. Básicamente miden y asignan un valor a determinada cualidad o procesos psicológicos como son inteligencia, memoria, atención, funcionamiento cognitivo, felicidad, optimismo, tristeza, selección, como también diagnóstico clínico.
Por ejemplo, esta prueba diagnóstica para evaluar tu razonamiento lógico y las habilidades de pensamientos permite medir cómo podía realizar tareas específicas o reaccionar ante diferentes situaciones. En lo que es el test de personalidad, utilizado comúnmente en el área de la psicología clínica, estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de personalidad, como son sentimientos y actitudes de un individuo en específico, a fin de identificar la forma habitual de reaccionar frente a determinadas circunstancias y tipos de personas. Test neuropsicológico. La función de este test es examinar una amplia variedad de habilidades y funciones cerebrales para saber qué podría estar afectando el aprendizaje y conducta. La función de este es encontrar por qué una persona está teniendo dificultades. Vamos a abundar un poquito también sobre lo que es test de inteligencia. Los test de inteligencia son pruebas que miden habilidades y conocimiento, aptitudes y funciones. Su principal característica o función, por lo que mayormente se conocen, es a medir el coeficiente intelectual. Se basa en la capacidad de asimilación, comprensión y elaboración de las informaciones de una forma adecuada. Hasta aquí mi participación, espero le haya gustado. Más que un placer compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación, espero le haya gustado y le sirva de mucha utilidad. Muchas gracias.